Haciendo un poco un repaso de los últimos acontecimientos en materia política, de lo que había sucedido, de lo que sucedió esta semana en el país. Y vamos a compartir un rato el micrófono y la charla con la diputada bragadense, representante de la provincia de Chubut, Eugenia Alianelo, a quien tenemos en línea y saludamos en la mañana. Gracias por el tiempo, Eugenia. Guillermo Garate te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Eugenia. ¿Estás del otro lado? Sí, Ah, ahí está, te ahí está. escucho. Ahí teníamos, no te estábamos escuchando, ahora sí te escuchamos perfectamente. Bueno, Bueno. hola, ¿me escuchás? Sí, yo te Bien, escucho, perfecto. perfecto, ahora sí te tenemos en línea. Bueno, quería arrancar esta entrevista un poco preguntándote cuál es la lectura política que tiene todo lo que ha sucedido esta semana y viene sucediendo también en las últimas semanas cada vez que el Congreso debate, particularmente esta semana con los vetos a la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de esta situación? Mira, yo creo, primero, que ha tenido un impacto muy fuerte la expresión de todos los argentinos en los distintos lugares de las provincias, una demostración federal de defensa de derechos, principalmente defendiendo la salud pública y la educación pública, dos Ujú. ejes centrales del desarrollo de nuestro país, y sabemos que es algo sumamente necesario. En el caso del Hospital Garrahan, sabés que no solamente atiende pacientes de Buenos Aires, sino que es un instituto de excelencia, un hospital reconocido por su trayectoria y por la importancia que tiene a nivel federal. Pacientes de todas las provincias vienen a atenderse, sobre todo en situaciones graves, y ha tenido un desfinanciamiento brutal durante el gobierno de Milei. Y no solo eso, sino sumado a que es mentira que no hay plata, sino que los fondos del Garrahan están yendo para la timba financiera. Esto está acreditado a través de un pedido de informe de acceso a la información pública que realizó la diputada Tolosa Paz, porque la verdad es que ha sido imposible poder hablar con el ministro de Salud, y también es imposible que respondan un pedido de informe, así que el acceso a la información pública, que es un derecho que tenemos todos los argentinos, nos permitió saber que los fondos están siendo destinados a un fondo de inversión, Eh, cuando el Hospital Garrahan ha aumentado notoriamente la cantidad de intervenciones y de pacientes. Ujú, ujú. Eh, Eso por un lado. Con respecto a las universidades nacionales, está pasando exactamente lo mismo. Este congelamiento que han realizado, principalmente de los salarios, que ellos argumentan que con los fondos de funcionamiento estaría todo resuelto, y eso no es así. Se están perdiendo docentes y profesionales por todos lados, y se está poniendo en riesgo el funcionamiento. Ha habido una muestra clara, no solo esta semana, sino en las oportunidades anteriores, y el presidente totalmente cegado, digamos, de alguna manera, y terco en esta situación, en vez de buscar de resolver desde el Ejecutivo los conflictos que se han generado. ujú. Insiste con los vetos, y el rechazo al veto ha sido con un número altísimo. Es una de las primeras veces en democracia que un oficialismo tiene apenas roza los 60 votos de quienes votaron a favor de esta ley, y nosotros fuimos más de 180 que votamos rechazando el veto, entendiendo que hay una decisión no solo colectiva, sino que también ha sido una decisión de todos los bloques en reiteradas oportunidades, y el presidente sigue sin entenderlo. ¿Cómo le explicás a alguien, digamos, desde la política, la centralidad que ha perdido Javier Milei precisamente en materia política en un año? Porque hace un año, un poquito más si querés, el gobierno tenía una centralidad política en la cual, bueno, parecía que se llevaba puesto a diestra y siniestra. Y lo que estamos observando últimamente es una fragilidad, bueno, como no vista hasta ahora. ¿Qué cosas te parece que han pasado en este proceso que han desgastado, más allá del tortazo electoral, ¿no? Que por supuesto es una cuestión no menor, obviamente. Sí, mira, creo que están pasando distintas situaciones.
primero, el número, cómo se ha incrementado de legisladores que han votado, en este caso, como te decía, el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y ayer el rechazo al veto en la ley de ATN en el Senado, que ha sido también una amplia diferencia. Me parece que algunos legisladores, que algunos gobernadores han acompañado de alguna manera las iniciativas del presidente, sobre todo cuando fue el tratamiento de la ley base, cuando pidió facultades delegadas, y en ningún momento el presidente ha demostrado un interés de una construcción colectiva en un país federal como el que vivimos, sino que ha recortado permanentemente y ha manejado los fondos de acuerdo a sus propios intereses, como si los recursos no pertenecerían a las provincias. Me parece que no ha podido construir ni tener una construcción sólida, digamos, con respecto al resto de las provincias. Y me parece que este año puntualmente han pasado cosas muy graves que la sociedad advierte. Primero fue el caso Libra, que quizás no se terminaba de entender la magnitud que tiene, y es muy grave que la mayor figura política de nuestro país esté involucrado en una estafa, con las características que la estafa Libra tiene. Sumado a eso, se conocieron las dificultades y las causas de corrupción que está avanzando con respecto a Andis. Sumado a eso vienen los vetos que rechazan y quieren de alguna manera entorpecer y desfinanciar a las universidades públicas, a los hospitales nacionales. Me parece que lo que le empezó a pasar a Milei es que se le empezó a caer el relato de alguna manera. Él construyó un relato en su campaña, en sus primeros meses de gobierno, que venía a combatir la casta, que venía a ordenar de alguna manera la economía, y lo que ha demostrado es que gobiernan para un sector muy chico, que las declaraciones de ayer del ministro Caputo, voy a vender hasta el último dólar, me parece que son situaciones realmente graves, y las iniciativas que él ha tenido no se han visto reflejadas en la sociedad. Digo, la baja de la inflación no lo perciben los trabajadores en su bolsillo, porque la situación cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Hace 2 años que no tenemos presupuesto, este año volvió a mandar el presupuesto y ojalá se dé el debate que se necesita para poder tener aprobada la ley de leyes antes de fin de año como corresponde, porque también el presupuesto, sabés, que marca de alguna manera cuál es el camino económico y político por el cual va a transitar el gobierno nacional, y deje de ser una incertidumbre absoluta como viene pasando desde que asumió Milei. Digo, había dificultades en la economía, sí, había dificultades en la política, sí, pero siento que se empieza a ver de que no se están encontrando soluciones a los problemas que él expresaba. Muchas cosas que han pasado lo han ido debilitando, y parecería en este momento que es un gobierno sin reacción. Bueno, de eso te iba a preguntar, porque después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, la única reacción concreta que uno puede decir que ha mostrado el gobierno, diferente a lo que venía haciendo, fue nombrar a Catalán como ministro del Interior para tratar de restablecer el diálogo con los gobernadores. ¿Crees que es que será suficiente, que es posible esa reacción, esa construcción, que el gobierno es una herramienta válida? Lo que pasa es que las herramientas válidas van de la mano del acompañamiento o no que después el gobierno nacional tenga para con las provincias. Creo que en principio no ha sido algo que demuestre sustancialmente un cambio. Lo vimos reflejado ayer en la votación del Senado. Claro. Los votos de acompañando el veto fueron 9 nada más. Es un mensaje político muy fuerte, y evidentemente las reuniones que han transcurrido en los últimos días con los gobernadores no han tenido efecto, y la presentación del presupuesto tampoco tiene una mirada federal. En el caso nuestro de la Patagonia, por ejemplo, en el presupuesto ya intenta quitarnos el subsidio al gas, algo que es claro, que también afecta a la provincia de Buenos Aires, sí. Claro. También afecta a la provincia de Buenos Aires, pero digo, no plantea la discusión de si la ampliación de la zona fría está bien o mal, si hay que corresponde que todas las provincias que están involucradas tengan o no
ese beneficio. Claro, lo deroga más allá directamente. de plantear esta discusión, lo saca. Claro. Entonces me parece que son temas que van a seguir teniendo un impacto negativo. Nosotros en Chubut tuvimos un conflicto con la pesca muy grande este año y no hubo voluntad del gobierno nacional de resolverlo. Ya lo habíamos discutido en la ley bases con el capítulo 9, donde pretendía liberar absolutamente la tarifas, pesca claro. a La empresas pesca. extranjeras, Claro. teniendo un impacto totalmente negativo en la región. Me parece que el presidente va a tener que poder escuchar mínimamente, independientemente de quién gobierne cada una de las provincias, que es lo que la gente está manifestando. Los vetos, el rechazo, tanto a universidades como salud pública, ha sido una expresión federal. Un montón de gente se manifestó y esto lo tiene que poder escuchar. Los planes de gobierno no son solamente los que le sirven al ministro de Economía y al presidente, sino que es lo que la gente está expresando que necesita. Está claro. 40 días parece un horizonte lejísimo. Hablo de las elecciones generales de octubre. El Congreso va a seguir siendo una caja de resonancia porque, por ejemplo, ustedes, los diputados, van a tener que tratar el veto de ayer de los aportes al Tesoro Nacional. En el clima, el microclima de la legislatura, ¿se observa a octubre también muy lejos? Sí, yo creo que en este contexto el 26 de octubre todavía está lejos. No veo, como te decía, reacción ni ningún reacomodamiento como para pensar que el gobierno pueda hacer una buena elección. Quizás estoy equivocada, pero me parece que el mensaje que ha dado la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires ha sido muy, muy fuerte, pese a que ha sido una de las provincias más castigadas por el gobierno nacional, sobre todo en cabeza de su gobernador Axel Kicillof, que ha sido atacado permanentemente, y sin embargo la gente se ha expresado genuinamente, y esto lo tiene que escuchar el presidente, como tenemos que escuchar todos. A ver, el momento de las elecciones es un momento en que justamente la ciudadanía ratifica o no un modo de conducción, ¿no? Claro. Y me parece que el mensaje para el gobierno nacional ha sido muy claro, y lo que pasó en la Cámara de Diputados, tanto como en la Cámara de Senadores esta semana, ha sido un mensaje fuerte. Hay muchos diputados y muchos senadores que responden a sus gobernadores, y el número ha sido altísimo, mucho más que cuando votamos la vez anterior. Sí, sí, claro. Eugenia, te agradecemos mucho el tiempo. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos. Buen día. Hasta luego. Eugenia.